Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Solo el verso 1. Eclesiastés 1:1, si es tan amable, leemos puestos en pie. Y dice la palabra así. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este día. Podemos acercarnos a ti con confianza por medio de Cristo para adorarte, para darte la gloria que tú te mereces. Te pido, Señor, que bendigas este nuevo estudio bíblico que iniciaremos hoy en este libro de Eclesiastés. Dame sabiduría para enseñarlo, a mis hermanos dales pasión para escucharlo. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos por medio de todos estos 12 capítulos, por algunos pasajes difíciles que vamos a estudiar y que podamos sacar, Señor, lecciones espirituales que transformen nuestra vida, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y decimos gracias, Señor, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el tema del día de hoy se titula La vida, vanidad o victoria. La vida, vanidad o victoria. Una de las grandes preguntas y enigmas que muchos filósofos se hacen, hermano, en algunos momentos de desasosiego, cuando tienen muchas dudas sobre la vida, es ¿quién soy? ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy acá? Son las 4 preguntas principales que mucha gente se hace, especialmente cuando algunas veces alguien está pasando por alguna crisis que allá afuera se le llama la crisis existencial. Comenzarse a preguntar, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido realmente este ciclo constante en el que yo me encuentro de un día tras otro día, donde pareciera como que estoy atrapado y no estoy avanzando, como que estoy estancado y no estoy avanzando? Los seres humanos, hermano, pasan por momentos difíciles en la vida, por momentos felices también en la vida, pero una de las cosas que uno siempre está esperando es que llegue ese día en que llegará la felicidad y será una felicidad total que nunca más escapará de tus manos, sino que la podrás como capturar y ser feliz para siempre. Cuando eres niño piensas, quizás cuando llegue a una cierta edad me sentiré pleno, realizado y completamente feliz. Luego comienzas a crecer, llegas a la adolescencia, llegas a la adultez, llegas a la vejez y sigues como esperando, como diciendo, ¿cuándo será ese momento? Porque cuando yo era niño pensaba que en algún momento de mi vida, quizás a los 18, o quizás a los 30, o quizás a los 40, o quizás a los 50, llegará un momento en que yo diga, ya, estoy realizado. Cuando uno empieza a estudiar, uno cree que quizás al graduarse de alguna carrera o de una escuela,
puede llegar el momento en donde ya finalmente tú digas, lo logré, terminé, estoy realizado, estoy feliz, estoy completamente feliz de tal manera que no hay nada ya que me pueda robar la felicidad. Cuando uno no trabaja, uno pudiera pensar que quizás el día que yo logre tener el trabajo de mis sueños me sentiré realizado. El soltero es probable que piense, me siento incompleto porque estoy soltero, pero un día me casaré, tendré hijos y entonces probablemente me sentiré realizado. Como que lo he logrado, ya no hay nada más que perseguir porque he llegado a ese momento en donde ya lo tengo. Cuando no se tienen ciertas cosas materiales y esas cosas se anhelan tener, quizás hay personas que dicen, me siento así porque no tengo esto, me siento así porque todavía me falta adquirir aquello. La realidad es que después de que esas cosas vienen, y si Dios te ayuda y tú eres una persona diligente y trabajador y logras tenerlas, sigues todavía sintiéndote que algo falta. Nunca se da de forma plena ese momento en donde el hombre diga, ya, estoy completamente realizado, tengo la edad perfecta, me casé con la persona perfecta, tengo los hijos perfectos, tengo el trabajo de mis sueños, tengo las cosas que siempre he anhelado, tengo salud, tengo todo, así que este momento nadie me lo puede quitar ya. La felicidad se presenta algunas veces como pequeños flashazos en nuestra vida, pero son tan escurridizos que por más que tú los quieras atrapar, se te escapan. Y así se va pasando la vida hasta que llega un momento en que tú crees que vas a llegar a la felicidad total y no es así. Realmente ya estás viejo, enfermo y cuando te pones a sacar la cuenta dices tengo 60, 65. Si la Biblia dice que los más robustos vivieran 80 y tengo 65, si me va bien me quedan 15 años. Pero como también dice o 70, si no me va muy bien me quedan 5. Y yo creo que ya cuando alguien piensa así y dice, tengo 65 y si vivo hasta los 70 me quedan 5, mucha gente entra en un estado de desesperanza y en un estado de angustia. El día de hoy, hermano, en el estudio que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver si nosotros estamos viviendo una vida vana o una vida en victoria. Precisamente de esto trata el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro, hermanos, donde el propósito del escritor es llevarnos a entender que la vida sin Dios no tiene sentido, que la vida sin Dios es vana, que jamás realmente una persona se va a sentir bien y completamente realizado aparte de Dios, sin Dios. Cuando yo me convertí al Señor hace 20 años, una de las primeras cosas que me propuse fue leer la Biblia completa. Y comencé a leer las Escrituras, rápidamente avancé por el Antiguo Testamento y cuando llegué a Eclesiastés surgieron varias preguntas en mi mente. Porque la primera vez que tú lees Eclesiastés y que no tienes entendimiento de todo el panorama de las Escrituras y del Evangelio y de otras cosas, etcétera, te topas con una persona que la primera impresión que te da es que estás leyendo a un escéptico, que estás leyendo a un filósofo que está decepcionado de la vida, que está hasta un poco amargado con lo que le ha pasado, que está siendo pesimista y que pareciera que no es un hombre de fe. Porque cuando uno lee Eclesiastés te encuentras con varios pasajes que si no los interpretas bien, pareciera como que están contradiciendo las Escrituras en algunos otros pasajes. Por ejemplo, la Biblia dice que no caigamos en excesos y que seamos moderados. Pero cuando leemos Eclesiastés tenemos que tener mucho cuidado con aquellos pasajes en donde pareciera que más bien Salomón se dio a todo tipo de exceso y que pareciera como que está haciendo un experimento al darse libertad de hacer muchas cosas y como si estuviera más bien recomendando que nosotros cayéramos en algunos excesos.
Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. El autor se presenta como alguien que va a empezar a hacer un experimento y darse permiso de caer en excesos. Y los excesos las escrituras los prohíben. También parecieran algunos pasajes que contradicen donde la Biblia dice que es bueno ser justo y es bueno ser sabio. La Biblia elogia al justo y elogia al sabio. Pero el autor de Eclesiastés nos da a entender que no es muy bueno ser tan justo y que no es muy bueno ser tan sabio. Porque desde la perspectiva de él ha aprendido en todos los años que ha vivido que al justo y al sabio le va mal. Que por lo general el justo y el sabio sufren más que el impío y que el necio. Mire lo que dice Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Y qué decimos, por ejemplo, del dinero? La Biblia dice que no es bueno afanarnos por el dinero, que raíz de todos los males es el amor al dinero, que hay cosas que no las puede comprar el dinero. Pero mire lo que dice Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 19, este pasaje que lo tomé de la Nueva Biblia de las Américas, porque suena más fuerte todavía, dice así: para el placer se prepara la comida, y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Todos estos versos que mencioné y que podría seguir mencionando más, pero por tiempo no lo vamos a hacer, necesitan ser interpretados correctamente. Porque lo que muchos escépticos han hecho es usar el libro de Eclesiastés precisamente para atacar las escrituras y decir que hay contradicciones en las escrituras. Y se cumple muy bien lo que dijo el apóstol Pablo en su momento, porque hay cosas en las escrituras, como en algunos escritos de Pablo también, difíciles de interpretar, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen también para su propia perdición. Creo que Eclesiastés es un claro ejemplo de que eso puede pasar si nosotros no estamos interpretando bien la palabra del Señor. Finalmente, esto es la palabra de Dios. Cuando comienzas a leerla y no tienes entendimiento, pareciera como que no es un hombre de fe, pareciera como que esto no fue inspirado por Dios, pareciera como que se equivocaron al ponerlo en el canon del Antiguo Testamento. La realidad es que debemos entender, hermano, este libro en su contexto. ¿Por qué Eclesiastés es un libro tan enigmático? Y esta premisa que voy a decir, esta declaración que voy a decir, es importante que la tenga en mente para poder entender toda esta serie. ¿Por qué Eclesiastés resulta un libro que dice cosas difíciles de entender? Y la razón es porque el autor está escribiendo desde un punto de vista secular, como haciendo una suposición, cómo es la vida o cómo sería la vida si Dios no existiera. Eso es lo que el autor está haciendo. Está poniéndose en una perspectiva de decir, filosofemos sobre la vida y supongamos cómo sería la vida si Dios no existiera. Esa es la razón por la que él comienza en el capítulo 1 diciendo que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si esta premisa fuera verdad, entonces no leamos lo que él escribió, porque incluso lo que él escribió es vanidad. Sería como autorrefutarse a sí mismo. No, pero es que es la postura desde la que él está escribiendo, de suponer cómo sería la vida si no hubiera Dios. Esa es la razón por la que cuando tú te vas al capítulo 12, en el versículo 9 en adelante, él termina diciendo, mas el resumen de la vida del hombre es esta: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el resumen de la vida de los seres humanos. Vamos entonces a analizar, hermanos, nuestro pasaje bajo los siguientes puntos. Este va a ser nuestro bosquejo para el día de hoy. Primeramente, en el punto 1 vamos a estar hablando un poco del autor.
Luego, en el punto 2, vamos a estar hablando del tema principal de este libro. En el punto 3, del propósito que Salomón tenía para escribir esto. Y por último, vamos a hacer una aplicación a nuestras vidas. A todos los que estamos en este lugar, sea cristiano o no sea cristiano, vamos a traer una aplicación para ambos grupos. Primero, el autor. Leemos una vez más el verso 1. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. En ninguna parte del libro aparece el nombre del autor. El autor no dio su nombre, solamente nos dio unas especies como de pinceladas, como unos detalles, como diciendo, creo que con esto es suficiente para que ustedes puedan deducir quién soy. La postura de la iglesia es que es el rey Salomón. No dice soy Salomón, pero se llama a sí mismo el predicador. 3 adjetivos usa acá: yo soy el predicador, yo soy hijo de David y yo soy rey en Jerusalén. Ningún nombre, solo títulos que este hombre había tenido en su momento. Y cuando comenzamos a analizar entonces los títulos con los que él se describe, a nadie le quedan más estos títulos de una mejor manera y más exacta que al rey Salomón. Dice la primera parte del pasaje, palabras del predicador. Se está llamando así entonces el predicador. Hay quienes dicen que Eclesiastés es posible que haya sido una especie de sermón. Porque ¿qué es lo que escriben los predicadores? Los predicadores escribimos sermones. Por lo general a eso nos dedicamos toda nuestra vida, a escribir sermones. Se piensa entonces que es posible que el libro de Eclesiastés es un sermón que en su momento el autor escribió para poderlo entonces predicar delante de una audiencia. Esta palabra, el predicador, es la que define de hecho el nombre del libro. Porque esta palabra salió, le cuento rapidito la historia, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego en lo que se conoce como la Septuaginta. Esta palabra del hebreo Kohelet se tradujo Eclesiastés, que significa precisamente el que convoca una asamblea. Eclesiastés es de donde viene la palabra eclesia y es donde viene la palabra iglesia, que es la convocación entonces de un grupo, de una asamblea. Este hombre entonces era un predicador que convocaba a una asamblea para poder entonces enseñar. Se cree que Salomón escribió entonces Proverbios desde un punto de vista de un maestro sabio. Cantar de los Cantares lo escribió desde un punto de vista como un esposo que estaba enamorado y que estaba hablando de un amor romántico con su esposa, pero cuando escribe Eclesiastés se llama a sí mismo predicador. Y esto nos habla de que esto es un sermón, ¿no? Cuando escribe Proverbios es un maestro, cuando escribe Cantares es un esposo, pero cuando escribe Eclesiastés es un predicador. Ahora, algo interesante, hermano, de esta palabra Kohelet, que es predicador, que es la misma para Eclesiastés, es que más allá de meramente dar un sermón, habla también, hermanos, de alguien que va como a tratar de filosofar consigo mismo, como a hacer una declaración y luego tratar de contradecirla a sí mismo, como un debate consigo mismo. Ese es el sentido del libro. Por eso es que el libro tiene algunas declaraciones que parecieran contradicciones de las escrituras en otros pasajes, pero luego después el mismo predicador está dando las respuestas a esas cosas que él mismo está planteando, hermanos. Salomón fue la persona ideal para escribir el libro, hermano, de Eclesiastés, porque él era el que poseía la riqueza para darse el lujo de experimentar con todo tipo de placeres. Él era el que tenía la sabiduría también que Dios le había dado para poder filosofar sobre la vida. Él podía embarcarse en esta tarea de decir, ok, vamos a hacer un experimento. ¿Cómo sería uno entregarse a todo tipo de placer y tratar de vivir una vida sin Dios? Y él lo hizo, ¿no?
tenía de todo. El rey Salomón tenía gobernadores que lo surtían de todo lo que él necesitaba. No se tenía que preocupar por nada. Tenía tiempo para el ocio, para disertar sobre las flores, para escribir poemas, para escribir proverbios, para estar pensando, meditando, porque precisamente tenía los recursos y tenía la capacidad. Yo no podría haber escrito Eclesiastés, porque qué excesos me doy yo, ¿no? Apenas me alcanza para frijoles, ¿no? Pero Salomón dice que le traían 12 toros engordados y todo el vino que él quería, y tenía 1000 mujeres, y tenía un montón de caballos finos que había traído de Egipto, y oro, y la plata en los tiempos de él dice que era como piedras en las calles. Entonces, ¿quién mejor que Salomón para hacer este experimento? ¿Ok? Ahora, tenemos que entender, hermanos, una cosa. No es que Dios dijo, voy a hacer que Salomón peque, y cuando Salomón esté en pecado, dándose todos los excesos que él se quiera dar, entonces voy a aprovechar para que él escriba Eclesiastés y nos pueda decir qué se siente estar allá, lejos de mí, lleno de excesos, sin Dios, sin esperanza. No, esa no fue la intención de Dios, de decir, haré que Salomón se aparte, que Salomón se aleje de mí, y que esté en la vida de pecado, para que después venga y nos cuente su experiencia y nos diga, ¿saben qué? Llegué a una conclusión, sirvamos a Dios. No, esa no fue la intención de Dios, pero Dios aprovechó eso. Dios usó eso de alguna manera para que Salomón nos viniera a contar su experiencia de lo que es vivir lejos de Dios. Y luego, después de llamarse a sí mismo el predicador, se llama a sí mismo el hijo de David. Y David tuvo muchos hijos, porque David tuvo también muchas mujeres, lamentablemente, ¿no? Y Salomón, si nuestra teoría es correcta, y creemos que lo es, porque esta no es una postura nuestra, sino de la iglesia, este es entonces un hijo de Betsabé, la mujer precisamente con la que David había cometido adulterio. Y ese pecado le trajo severas consecuencias. De hecho, un hermano de Salomón que había sido concebido por medio de este adulterio murió a causa del juicio que Dios trajo sobre David, porque David había pecado, tomando a esta mujer, que era la mujer de Urías Eteo, cuando él podía haber tenido a cualquier otra mujer. David era un pecador al igual que Salomón, pero hay una gran diferencia entre Salomón y David. David era una persona que experimentaba un arrepentimiento muy profundo tras su pecado. De hecho, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hágame usted favor, explíqueme usted eso. Este hombre, todas las cosas malas que hizo, ¿no? No podemos usar el pecado de David para justificar nuestro pecado, como diciendo, si David lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque como dijo algún puritano, muchos cristianos quieren pecar como David, pero no se arrepienten como David. Y eso es cierto. Pero bueno, poniendo en perspectiva este punto, creemos que Salomón es hijo de David, pero es hijo de Betsabé, lo cual significa que Salomón es uno de los tantos hijos que tuvo, pero al mismo tiempo, al llamarse hijo de David, también entra un sentido de comparación. Porque es verdad, ambos no eran perfectos, ni el padre ni el hijo, pero David era muy diferente. Y con esto no estamos diciendo que Salomón se perdió, porque creemos que precisamente este libro, al final de cuentas, aunque no hay un pasaje que diga, y Salomón se arrepintió, creemos que por la conclusión a la que él llegó, se arrepintió. Se arrepintió y vino al Señor. ¿Qué más? También se llama a sí mismo rey en Jerusalén. Cuando hermano David muere, Salomón queda como rey. Salomón empieza bastante bien su reinado. Si usted ha leído la Biblia, Salomón empieza bastante bien, empieza humillado, empieza pidiéndole a Dios sabiduría. Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Él dice, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Ahí vemos a un Salomón en el principio de su ministerio, humilde, servicial, inaugurando el templo, en la presencia de Dios. Vemos a un Salomón cristiano ahí. Pero ¿qué pasó? Desobedeció las instrucciones que se habían dado a los reyes. Deuteronomio capítulo 17 decía que el rey tenía que pasar constantemente leyendo las escrituras.
Decía que el rey no tenía que tener muchas mujeres, decía que el rey no tenía que llenarse de vanidad, de cosas vanas, de cosas materiales, y Salomón hizo todo lo contrario. Se casó con muchas mujeres. Estas mujeres, dice las escrituras, que acabaron desviando su corazón, porque una de las cosas que hizo Salomón fue no casarse por amor, sino casarse por política, tratando de buscar alianzas con estas princesas que eran hijas de otros reyes de las naciones vecinas. Y todo esto comenzó a llevar a Salomón a una vida prácticamente miserable. Una vida sin la bendición de Dios, espiritualmente hablando. Y a ver, alguien puede tener muchas cosas materiales, hermano, y estar en la miseria. Ese es el caso de Salomón. Salomón lo tenía todo y su vida era miserable, porque la forma como comenzó, cuando él comenzó su ministerio como rey, no fue la forma en la que él se mantuvo, hermanos, a lo largo de su vida. Sino que llegó un momento que, aún siendo un conocedor, hermano, del Señor, y habiendo estado ahí en el templo donde la presencia de Dios se hizo manifiesta, Salomón adoró a otros dioses e hizo estatuas de ídolos paganos para complacer a sus esposas. La única razón por la que el Señor no destruyó el reino de David en los tiempos de Salomón no fue por amor a Salomón. ¿Fue por amor a quién? Por amor a David. Pero en cuanto Salomón murió, ¿qué pasó? El reino se dividió. ¿Pecado de quién? Pecado de Salomón. Culpable Salomón. Oprimió al pueblo. Le hizo daño al pueblo, pensó en sí mismo, no pensó en los demás. Por eso es que cuando su hijo queda en lugar de él, ¿qué vino a pedir el pueblo? Misericordia. Si tú no nos oprimes como tu padre nos ha oprimido, te serviremos. Porque Salomón había sido un rey, hermano, con toda su sabiduría, que había actuado de una forma no cristiana, de una forma mala, oprimiendo y haciendo daño a los demás. En este punto, hermanos, en conclusión sobre el autor, podemos decir, hermanos, que este es Salomón. El autor de Eclesiastés es un hombre rico, Salomón era rico. El autor de Eclesiastés es un hombre sabio, Salomón era sabio. El autor de Eclesiastés era un rey, Salomón era un rey. El autor de Eclesiastés era hijo de David, Salomón era hijo de David. El autor de Eclesiastés tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres. El autor de Eclesiastés hizo muchas construcciones, Salomón hizo muchas construcciones. El autor de Salomón se dio exceso en todo tipo de comidas y bebidas, Salomón hizo eso en su ministerio. El autor de Eclesiastés era una persona que explotó a la gente en sus construcciones que hizo, Salomón hizo esas cosas. No cabe duda, es Salomón, hermanos. Es Salomón el autor de este libro. Probablemente escribe Proverbios y Cantares en algún momento donde todavía Salomón está bien espiritualmente. Yo creo que estos 3 libros de Salomón nos pueden como mostrar la fase de la caída de Salomón. Escribe Proverbios y Cantares en una etapa de su vida en que todavía está joven, en que todavía está en comunión con Dios. Y por eso diserta en Proverbios sobre lo malo que es ser necio, sobre lo malo que es ser desobediente, sobre las consecuencias y maldiciones que vienen cuando pecas, sobre escucha, hijo mío, y dame tu corazón. Todavía un Salomón temeroso de Dios. Y lo vemos en Cantares como un buen esposo, entre comillas, porque tenía otras 999 mujeres. Pero por lo menos alguna enseñanza el Señor rescató de Salomón y de esta mujer, y exalta el amor romántico, ¿no? Pero lo vemos ya en Eclesiastés, hermano, quizás viejo, meditando sobre todos sus errores, y es el libro ideal para que alguien escriba entonces casi al final de su vida, reflexionando sobre sus experiencias, las lecciones aprendidas, y como diciendo: no cometan estos errores. De hecho, se cree que este predicador que está escribiendo este sermón y que lo está entregando a una audiencia, se lo está predicando a jóvenes,
¿no? Hay una posibilidad de que se lo está predicando a jóvenes, no necesariamente teenagers, ¿no? Ese concepto no existía, pero sí a gente joven, él como un hombre ya mayor, 70, no sé, y hablándole a personas de 30, de 40, de 50, diciendo, hey, yo estoy viejo, esto es lo que he aprendido, no cometan estos errores. Qué buena es la consejería de los viejos, hermano, de los sabios. De hecho, él más adelante dice que las declaraciones y los consejos de los sabios son como clavos hincados y las de los maestros dados en las congregaciones, precisamente hablando de sí mismo. Pero hay un dicho mexicano que dice, lamentablemente nadie aprende en cabeza ajena. Por más que a veces aconsejes, parece que por aquí entra y por aquí sale. Hasta que la persona va y se da con la piedra en los dientes, dice, ya entendí. Ya entendí. Ahora su consejo tiene sentido. Too late, demasiado tarde. Que Dios nos ayude, hermano, porque por naturaleza nuestro corazón es obstinado, es necio. Nos dicen a veces, no hagas eso, no vayas ahí, no te juntes con fulano, no actúes así, no hagas esto otro, que te va a traer consecuencias. Y nos ponemos muchas veces a pensar que somos más sabios que los sabios y acabamos en el lodo. Y eso le pasó a Salomón. Y Salomón quiere que eso no le pase a su audiencia. En el punto 2, hermano, sobre el tema, leamos el versículo 2, Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra, esta frase, vanidad de vanidades, es clave. Es clave. Sucede 37 a 38 veces en el libro porque hay una variante por ahí. Algunos dicen 37, otros 38. Y es un lamento. Escuche bien. Vanidad de vanidades. El predicador está lamentando. Porque él está mirando en retrospectiva todo el tiempo que perdió. La palabra hebrea es hebel y significa vacío, futilidad o vapor. Se refiere a lo que desaparece rápidamente, no deja nada atrás y deja sensación de vacío. No satisface. Esta palabra la usa Salomón para describir lo desesperanzadora que puede parecer muchas veces la vida sin Dios. Ahorita no está aclarando el Salomón eso, por eso es que nos cuesta, pero nosotros ya sabemos que se refiere a sin Dios. Salomón está diciendo, cuando yo me di todo exceso y traté de vivir y estaba yo lejos de Dios, parecía como que estaba yo en un ciclo constante de llegar al hartazgo, de llegar al aburrimiento, en una sensación de falta de realización, como estancado en un mismo lugar. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Esta palabra, hebel, para algo que pasa y se va rápidamente, es una variante para Abel, el primer hombre que fue asesinado acá en la tierra, y hablaba precisamente de lo breve que iba a ser la vida de Abel. Ya en su nombre llevaba su destino. Cuando le pusieron a Adán y Eva, tú te vas a llamar Abel, estaban diciendo, vas a ser como un vapor sobre la tierra. No lo sabían quizás, proféticamente pusieron el nombre, pero vino Caín y dijo, les voy a cumplir su nombre, y mató a su hermano. Se puede traducir también como aliento, como suspiro. Usted ha escuchado a la gente que dice, muchas veces uno oye a personas de 50, 60, 70 y te dicen, he sentido que la vida se me ha ido como un suspiro. Y eso es más o menos lo que encierra esta frase, vanidad de vanidades, todo pasa, todo se va rápido. Al final de cuentas, cuando quieres vivir tu vida lejos de Dios y dándote gusto en toda clase de exceso, al final de cuentas se sientes vacío, frustrado, amargado, decepcionado de la vida, con una actitud de pesimismo. Salomón está en este punto, cuando él está disertando sobre su vida sin Dios, está actuando así, como un fatalista. Como viendo la vida en una perspectiva meramente humana. Salomón dice, si nosotros vemos la vida desde una perspectiva meramente humana, si nos quitamos los lentes de lo espiritual, los lentes de Dios, los lentes de una cosmovisión cristiana, y nosotros vemos la vida solamente desde nuestro punto de vista humano, la vida pareciera no tener sentido. Como ¿cuál es el sentido de estar realmente en esta vida?
Hay casos, se dice, hermano, que cuando una gente o una persona entra en una crisis tan profunda de entender que su vida no tiene sentido y lo que le espera es la muerte, porque Eclesiastés habla mucho de la muerte, ya vamos a ver todos los pasajes donde él habla bastante de los muertos, se dice que hay personas que acaban suicidándose precisamente porque no quieren que la muerte llegue. Es como decir, la muerte no va a tener poder sobre mí, yo voy a tener poder sobre mi vida. Y precisamente es por ese estado de desesperanza y de temor que sucede cuando se está viviendo sin Dios. Y alguien tiene tanto miedo a envejecer, a enfermar y morir que dice, ya sé cómo engañar a la muerte. Me voy a matar yo. Ayudando más bien a la muerte. Un poeta comparó la vida con una cebolla. Dijo, la vida es como una cebolla. Mientras la vas pelando, vas llorando. Cuando leí esta frase de este poeta, vino a mi mente lo siguiente. De hecho, no solo vas llorando, sino que mientras que la vas pelando, también se va acabando. Y cuando te das cuenta, ya no hay cebolla, solo lágrimas, ¿no? Porque esa es una realidad. Eso pasa. Eso le pasa a todos los seres humanos en esta tierra. Cuando las personas comienzan a considerar sus riquezas, sus obras, su sabiduría y todo lo que son, pero sin Dios, Salomón llega a esta conclusión. Al final te mueres y no te puedes llevar absolutamente nada. Algo parecido le pasó a Asaf, el autor del Salmo 73. En un momento estaba lleno de amargura con la vida. Veía que a los malos les iba bien, que a los justos les iba mal. Desde su punto de vista humano, sin Dios, le empezó a parecer la vida injusta. Y empezó a renegar y empezó a quejarse. Hasta que llegó a la siguiente conclusión. Mire lo que dice el Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero ahí mismo, en esa misma lámina, Salmo 73, 24, 25. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si ve cómo, ¿qué le pasó a Asaf, hermano? Asaf solamente fue libre de la amargura que le estaba generando vivir una vida que le parecía injusta desde su punto de vista humano, porque a los malos les iba bien y a los buenos les iba mal, y solamente se le quitó ese pesimismo, esa amargura, esa frustración, cuando ¿qué dice que le pasó? Entendí. Hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí. Es decir, hermanos, para que esta vida tenga sentido, nosotros solamente podemos lograrlo por medio de comprender que lo único seguro como creyentes que nosotros tenemos es a Dios. Porque eso fue lo que dijo él. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Es decir, tal vez yo no estoy tan prosperado como los malvados, pero tú me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en esta tierra finalmente nada me satisface. Y el punto 3, el propósito del libro, hermanos. Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí hay varias frases que son importantes, pero no tan importantes como vanidad de vanidades, porque vanidad de vanidades es la primera. Pero aquí hay otras frases muy importantes que debemos conocer para entender el libro. Por ejemplo, la frase debajo del sol se encuentra 29 veces. Y describe la perspectiva entonces del autor cuando mira la vida meramente humanamente. No desde el punto de vista del cielo o de más allá del sol. Esta frase debajo del sol nos habla, hermano, de cómo Salomón todo lo que está especulando, lo que está diciendo, lo está diciendo. Si nosotros vemos las cosas aquí en la tierra, porque nosotros estamos debajo del sol, ¿no? Cuando el sol, nosotros entendemos, o al menos esa es nuestra perspectiva, que cuando el sol se mueve, sabemos que no es el sol que se mueve, pero es nuestra perspectiva, y está sobre nuestra cabeza, ¿cómo estamos? Debajo del sol. ¿Y dónde nos está alumbrando el sol? ¿Las cosas de qué? De la tierra.
nos está alumbrando las cosas de la tierra. Entonces estamos viéndolo todo de este lado del sol, terrenalmente, lo que el sol nos está alumbrando. Y así es como Salomón escribe este libro. Ese es su propósito, mostrar cómo es la vida debajo del sol, no desde el punto de vista del cielo, no desde el punto de vista de más allá del sol, sino de este lado del sol. ¿Cómo parece la vida de este lado del sol? Un autor llamado Campbell Morgan resumió lo que Salomón dijo de la siguiente manera. Dijo, Salomón había estado viviendo todas estas experiencias bajo el sol sin preocuparse de nada por encima del sol. Pero es solo cuando el hombre tiene en cuenta lo que está sobre el sol que las cosas que están bajo el sol se ven bajo su verdadera luz. Es decir, no es el sol en sí el que ilumina la tierra para que nosotros veamos la tierra con la perspectiva correcta. ¿Quién es? Es una luz que viene de más allá del sol. ¿Y cuál es esa luz? Es el Evangelio, es Cristo, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos está diciendo. Así o más claro, si tú todo lo estás viendo terrenalmente, debajo del sol, sin tomar en cuenta la opinión de Dios, lo que Dios dice sobre ti, quién eres, por qué estás aquí, a dónde vas después de esta vida, si tú te olvidas de eso, que has sido hecho a imagen, semejanza de Dios, que en Cristo tú eres un portador de esa gloria en esta tierra de Dios, que estás en esta tierra para vivir para la gloria de Dios, para hacer su voluntad, que tienes asegurada tu eternidad porque Él lo ha prometido. Aquellos que creen, aunque mueran, vivirán, yo los resucitaré en el día postrero y estarán conmigo en la eternidad. Es entonces cuando comienza a tener sentido la vida debajo del sol. Sin estos conceptos teológicos, la vida no tiene sentido debajo del sol. Hay otra frase muy importante también, que es la frase ¿qué provecho? Ahí en ese mismo versículo, ¿qué provecho? O la palabra provecho viene del hebreo yitrón y se traduce como ganancia. Su significado es lo que queda. Lo que queda, la ventaja, la ganancia, es justamente lo contrario de vanidad. Vanidad de vanidades es vacío, es futilidad, es nada, es un vapor que sale por la mañana y en cuanto pega el sol desaparece. Eso es vanidad de vanidades. Pero Salomón está diciendo, ¿y qué ganancia? ¿Qué queda al final? Salomón lo que está diciendo es, cuando un hombre viene a esta tierra, cuando un hombre o una mujer nace en esta tierra y vive su vida solamente de este lado del sol, debajo del sol, sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho que Él es, de dónde vino y a dónde va, ¿qué queda? Está diciendo Salomón. ¿Qué queda? No queda nada. Es como una pregunta retórica prácticamente. ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? Que alguien acumule, que alguien tenga. Si a final de cuentas, Salomón pregunta a la luz de todos los enigmas y los problemas de la vida, ¿cuál es la ventaja de vivir? Está diciendo Salomón. ¿Hay alguna ganancia en vivir? El tono implica una especie de sinsentido. De hecho, hasta Salomón en su filosofía llega un momento en que dice, creo, dice Salomón, que incluso les va mejor a los que todavía no nacen. Léalo conmigo en Eclesiastés 4:3. Tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Como diciendo, ya estamos aquí, ni modo. Pero si no hubiéramos nacido, como que hubiera estado bien. En algún sentido Salomón está diciendo. Por eso hay un pasaje también donde hasta elogia a los muertos. Dice, los muertos nada saben. Ya pasaron esta crisis de querer entender quiénes son, quiénes eran, a dónde iban, de dónde venían. La otra frase importante en este libro es hombre. ¿Qué provecho tiene el hombre? La palabra para hombre es la palabra hebrea Adam. Y literalmente esta palabra viene de Adama, el hebreo, que significa, que habla de tierra, de la materia en sí. Pero sabemos que el hombre es más que tierra, ¿verdad? Porque formó Dios al hombre del polvo de la tierra y luego ¿qué? Sopló en el hombre y el hombre fue
un ser viviente. De ahí nosotros obtuvimos la semejanza de Dios. Pero Salomón pesimistamente está diciendo: ¿qué provecho tiene el hombre? Su padre, David, en algún momento se asombró diciendo: ¿qué es el hombre? Cuando vio el universo y dijo: wow, qué pequeños somos un punto diminuto en el espacio. ¿Qué es el hombre? ¿Se interesa Dios por nosotros? ¿Pone atención a lo que hacemos? ¿Dios está mirándome en este momento y poniendo atención a lo que yo hago? ¿Quiere Dios tener una relación conmigo? La respuesta es sí. Lo sabemos por las Escrituras. Cuando nos llenamos de pesimismo y comenzamos a sentir que la vida no tiene sentido y descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos de confiar en las promesas de Dios y en su palabra y en adorarle y en deleitarnos en el evangelio y en estar apasionados con Cristo, ¿qué sentimos? Vacío, desesperanza. Pero eso no es lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios no ha prometido una vida vacía y sin sentido para nosotros. Del trabajo o labor, esta es otra palabra también clave en Eclesiastés. La palabra para labor o trabajo acá es amal, se usa 23 veces y significa esforzarse hasta el punto del agotamiento, pero no experimentar satisfacción. Sigue Salomón pesimista diciendo: ¿y qué provecho, qué ganancia le queda al hombre, a este hombre que fue tomado del polvo, de alguna forma trabajar hasta el agotamiento, si a final de cuentas acaba su vida de este lado del sol, viviendo este lado del sol, frustrado, cansado, en desdicha, sintiéndose inútil? Los hombres por naturaleza fuimos diseñados para trabajar, eso es una realidad. Dios nos cableó de esa manera. Pero Salomón está siendo pesimista en el tema del trabajo, como si estuviera prácticamente llamando a la negligencia, como diciendo: ya te pusiste a pensar que a final de cuentas te vas a morir y no te vas a poder llevar nada. Es más, hay un pasaje en las Escrituras que dice: más bien otro se quedará con el fruto de aquella persona que trabajó y se esforzó. Pero no me malentienda, porque esa no es lo que dice la Biblia. Este es Salomón en un sentido donde está diciendo cómo es la vida sin Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? Vea lo hermoso que dice la Biblia acerca de nuestro trabajo. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no, Salomón dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, pues que Salomón está pensando debajo del sol cómo es la vida sin Dios. La Biblia no dice eso. Salomón es el que está simplemente preparándonos para llevarnos a una conclusión de que sin Dios no somos nada, de que separados de Él nada podemos hacer. ¿Cómo sabemos que Dios está aquí con nosotros en este momento? Porque estamos respirando. Dios es el que sostiene nuestra vida. Dios es el que sostiene el universo. Con la palabra de su poder dice que sostiene todo. Dios existe, Dios es real, Dios está aquí hoy. Si Dios dejara de existir, en este momento todos caeríamos desplomados al suelo, porque no podemos vivir sin Dios. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos dio vida. Y por último, hermanos, en la aplicación, una aplicación práctica para nuestras vidas, hermano. ¿Es Eclesiastés un libro relevante para estos días? Un libro tan antiguo que se escribió unos 1000 años antes de Cristo, hace unos 3000 años más o menos. ¿Es relevante para nuestros días? ¿Sus temas son actuales? ¿Deberíamos estudiarlo los cristianos? ¿Deberíamos estudiarlo en la iglesia y aprender de este libro? La respuesta es que sí. Porque precisamente Salomón en una parte del libro dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, los problemas que Salomón enfrentó y trató de resolver hace 3000 años son los mismos problemas que siguen vigentes hoy. Por ejemplo, el vacío de una vida sin Dios lo experimentó Salomón y lo experimenta la gente hoy, Eclesiastés 1:3. Las injusticias a los pobres lo experimentó Salomón, siendo él muchas veces el provocador. Hoy hay injusticia a los pobres también, Eclesiastés 4:1-3.
La política retorcida la experimentó Salomón y la vemos hoy, Eclesiastés 5:8. El materialismo en el que cayó Salomón, Eclesiastés 5:10, sucedió hace 3000 años y está vigente hoy. El que algunas veces a personas justas, les pasan cosas malas, Eclesiastés 7:16, pasó en tiempos de Salomón y sigue pasando hoy. El que a personas malas muchas veces se les permite que sigan cometiendo cosas más malas en lugar de ser fulminados por Dios, Eclesiastés 8:11, sigue sucediendo hoy. Los líderes incompetentes, Eclesiastés 10 del 6 al 7, siguen existiendo hoy. Las personas dándose cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido, sigue existiendo hoy también, Eclesiastés 12 del 9 al 14. Pareciera que estamos leyendo el periódico de ayer y en realidad es un libro de hace 3000 años, pero es que no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso es que este libro es actual, es relevante, debemos estudiarlo y tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. Eclesiastés es la palabra de Dios. Eso quiere decir que podemos estudiarlo entonces y darnos cuenta de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que la vida vista a la luz del sol en esta tierra es una vida que no tiene sentido. Eclesiastés es un libro entonces evangelístico. ¿Usted lo había pensado alguna vez? Eclesiastés, cualquiera lo puede leer y decir, aquí no encuentro el evangelio por ningún lado. Es un libro netamente evangelístico, porque está diciéndole al hombre, así es la vida sin Dios, y el resumen de la vida del hombre es buscar a Dios, agradar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, obedecer sus mandamientos. El mensaje para el incrédulo. ¿Cuál es el mensaje de Eclesiastés para algún hermano, alguna persona que está hoy acá no es cristiano? El mensaje es fuerte y claro para el incrédulo. ¿No conoces a Cristo? ¿El Señor no es tu Salvador? Confía en Cristo. Ven a Cristo. Huye de esa vida debajo del sol, porque esa vida debajo del sol no tiene sentido. A final de cuentas acabarás frustrado. Todas las obras que hagas perecerán. Tú también perecerás y lo único que recibirás sin Dios será condenación. En Cristo tenemos lo que nosotros necesitamos, hermanos, para la vida, para la muerte, para el tiempo y para la eternidad. Si tú no conoces a Cristo, este mensaje te dice, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solamente teniendo la perspectiva de más allá del sol es que tiene sentido esta vida. Yendo aquí, donde está todo lo que Dios nos promete. Aquí Dios te dice quién eres. Aquí Dios te dice de dónde viniste. Aquí Dios te dice qué estás haciendo aquí en la tierra. Aquí Dios te dice a dónde vas. ¿A dónde vas? Y si no eres cristiano, es un lugar separado de Dios donde la angustia será peor que la angustia que se siente aquí debajo del sol. Ese es el mensaje para el incrédulo, es un mensaje de urgencia. Ven a Dios porque la vida tuya no tendrá sentido, no sabrás quién eres hasta que no sepas quién Dios dice que tú eres. Y el mensaje para el creyente, hermano, ¿cuál es el mensaje para nosotros los cristianos? Nos hace un llamado a analizar nuestra vida. ¿No será que ya somos cristianos pero que no nos dejamos llevar por lo que dice el cielo y por lo que dice más allá del sol? Sino que somos cristianos, pero vivimos nuestra vida como si Dios no existiera, viviendo una vida en esta tierra solamente debajo del sol. ¿Qué te va a pasar si tú no pones tu vida en orden con Dios? Te va a pasar lo que le pasó a Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón se alejó de Dios, siendo conocedor de Dios. Empezó bien, luego comenzó a desviarse. Luego empezó a darse libertad en todo tipo de excesos. Comenzó a hacer un montón de cosas que eran desagradables a Dios. Y luego llegó a la conclusión, wow, esta vida no tiene sentido. Sería mejor no haber nacido. Incluso los muertos están mejor que yo. Y yo aquí con toda esta riqueza en este palacio. Desesperanza, frustración, vanidad. Por eso es que él dice vanidad. De vanidades. Vanidad quiere decir como un sinsentido. Por eso le puse al título vanidad o victoria. Vanidad o victoria. ¿Es tu vida vanidad? ¿Estás viviendo tu vida como sin sentido? ¿O estás viviendo tu vida en victoria, como Dios quiere que la vivas?
Victoria no significa que nunca vas a tener luchas, que nunca vas a tener batallas, pero que tienes la perspectiva correcta de la vida. Hermanos, cuando nosotros enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida y nos toca tomar decisiones, nos toca tomar acciones, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva? ¿De esta tierra? No. Porque precisamente eso es lo que las Escrituras prohíben. Que no tengamos esa perspectiva de esta tierra. Si tú te alejas de Dios, descuidas las Escrituras, descuidas la oración, descuidas la comunión de los santos en la iglesia, descuidas el servir a Dios, empiezas a ver todo desde un punto de vista de acá de la tierra, ¿qué viene para ti? Pesimismo, escepticismo, frustración, ansiedad, sensación de falta de realización, incluso aún siendo un cristiano, pero que te has alejado de Dios. Eso fue exactamente lo que le pasó a Salomón. Para concluir, hermano, con este pasaje en Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la solución a todas esas preguntas existenciales. ¿Cómo puedo por fin conocer quién soy, qué estoy haciendo aquí y a dónde voy? Ok, ¿has resucitado con Cristo? Cristiano, no vivas lejos de Cristo. Porque ¿qué dice? Si pues habéis resucitado, estás muerto también, dice. Porque habéis muerto, es decir, estamos muertos a la vida de esta tierra. O al menos así deberíamos de vivir como creyentes. Y ya nuestra vida realmente no está en esta tierra. Nuestra vida realmente está escondida con Cristo en Dios. Y por eso es, hermanos, que podemos seguir trabajando fuerte para el Señor, porque no es en vano, ¿verdad? No es en vano. La perspectiva bíblica dice que no es en vano, que todo lo que hacemos para el Señor, Él lo mira, Él lo pesa, Él lo manda, Él lo ve. ¿Podemos seguir envejeciendo tranquilamente sabiendo que la muerte solamente nos llevará a Cristo? Sí. Sí. La vida sin Dios es vanidad, pero la vida en Cristo es victoria. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.